días, hermanos, ¿cómo están? Pues estamos nuevamente en una enseñanza más del Instituto Bíblico, nuestra clase de Juan. Y bueno, le damos gracias a Dios por este día. Señor, te rogamos por favor, Padre, que seas tú hablándonos, que tomes el control, Señor, que tengamos oídos, Señor, para escuchar lo que tú quieres decirnos y que lo pongamos por obra, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Dios, a través de nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, la clase anterior, si recuerdan, habíamos dicho que íbamos a terminar, no nos dio tiempo de terminar el último versículo del capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 31, el contexto es que el Señor Jesús les está hablando de la promesa del Espíritu Santo, les estaba diciendo, bueno, lo que hemos visto, ¿no?, en clases anteriores, que si le amamos, pues la evidencia de que le amamos, pues es que guardemos sus mandamientos. Y que él les decía que no los dejaría huérfanos, que nos enviaría el Espíritu Santo, ¿no? Y que debíamos, si lo conociéramos y entendiéramos, o sea, los discípulos en ese momento se debían haber alegrado porque iba a venir el Espíritu Santo, ¿no? Y porque él iba al Padre, y entonces iba al Padre y el Padre iba a ser glorificado por ese acto, por la humillación, porque iba a cumplir el propósito, ¿no?, por el cual el Señor lo había enviado. Y vemos a partir del 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo por lo que iba a venir, ya lo hemos dicho muchas veces, por la persecución, por lo que se iba a venir, y hoy mismo, no solamente para esos discípulos, sino para la iglesia de hoy, ¿no?, la iglesia contemporánea, y hasta que Él regrese, Él mismo es una verdad, es una promesa que nos ha dado su paz, no como el mundo la da, temporal, dependiendo de las circunstancias, sino es la paz de Él, ¿no?, una paz que sobrepasa el entendimiento, y lo cual nos debe de tener descansar en que Él es el que gobierna, que Él es el soberano sobre nuestra vida, y que lo que Él determine es bueno, y esa es nuestra paz. Ahí es donde debemos de descansar. Dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. O sea, que ya todo, cuando empiecen a vivir todo lo que venga, ustedes recuerden, porque recuerden que pues iba a venir el Espíritu Santo, y ya vimos mucho toda la obra del Espíritu Santo en la iglesia, y como una de las cosas, aparte de ser el consolador, el ayudador, el que nos exhorta, es el que nos recuerda también todas las cosas, el que ilumina nuestro corazón con su verdad, ¿no? O sea, que esa palabra, que en un momento cuando la escuchamos y ya está aquí, Él es el que hace que llegue al corazón y que se haga verdad, que se haga rema, ¿no? Esa palabra ya viva, ya entendida, es cuando en mexicano decimos te cae el 20, ¿no? Sí, ya no es nada más un entendimiento, ya es una verdad en el corazón. Esa es obra del Espíritu Santo. Y luego dice el 30: ya no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Recuerden que ahí lo que veíamos es que ya estaba cerca, ya Judas había ido, ya le había dicho: ve y haz lo que tengas que hacer. Ya iba a venir el momento ya de la crucifixión. Entonces ya era el tiempo del príncipe de este mundo, y dice: nada tiene conmigo. Y nos faltó el 31: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Aquí este es el versículo que nos faltó,
Y aquí podemos ver, dice, para que el mundo sepa, ¿no? Para que el mundo conozca. Jesús muestra su amor al Padre, entonces, por medio de su obediencia. Dice, para que el mundo conozca que amo al Padre. Así, de la misma manera en la que Él nos había dicho que nosotros como discípulos debemos mostrar nuestro amor hacia el Hijo, hacia Cristo, pues ¿cómo? En obediencia, ¿no? Entonces Jesús dice aquí que no se iba a resistir, sino que iba a salir pues valientemente a encontrarse con los representantes de Satanás, hablando de todo lo que iba a estar orquestado, ¿no? En ese momento, ya vimos, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada cómo llegaron con palos, en multitud, como si fuera un gran delincuente, ¿no? Y él sabía que eso iba a venir, pero fíjense cómo él lo iba a hacer, porque, y ese es el gran valor de que él, o sea, de todo el contexto que hemos leído, que él ya conociendo, ¿sí se acuerdan todo eso que vimos? Que él ya conocía que venía del Padre, conocía que al Padre volvía, conocía que ya venía, ya era el momento. Él, sabiendo de dónde es y a dónde va y cuál es su lugar, él se entrega voluntariamente, pudiendo, teniendo el poder para no hacerlo. Él lo hace por amor y por obediencia en su humanidad al Padre, ¿no? Y lo vemos aquí, como dice, vean, vamos a Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Sí estoy bien en la cita? Ok, pero es que no sé si la estoy diciendo hasta el 18. Ok, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se dice a veces que Jesús hace lo que cualquier buen pastor hace por sus ovejas. Esto es así solo en el sentido de que ninguno de los dos huye cuando se acerca el lobo. Pero más grande que eso es la acción de Cristo, y que es un poco diferente a lo que hace un pastor normal, humano, por sus ovejas. Es que el pastor arriesga su vida, ¿no? No arriesga su vida por el rebaño, sino aquí la diferencia es que el Señor lo da en un sacrificio voluntario. Él se da por las ovejas, ¿no? Cuando iba a llegar el momento apropiado, Jesús no se iba a apegar a su vida, a lo mejor como un pastor normal que podría luchar contra un lobo, ¿no? Para tratar de salvarse. Él no, él se iba a ofrecer como un sacrificio. Jesús iba a dar su vida, y esto es lo más grande, para volver a tomarla. La muerte de Cristo, así como su nacimiento, tiene un propósito. Nosotros lo sabemos, y ese gran propósito, que es cumplir la voluntad del Padre, es para glorificarlo. Si el Señor no hubiera dado su vida, o sea, si Él se hubiera resistido a la muerte, porque Él tenía el poder, tiene el poder, en ese momento tenía el poder, si se hubiera resistido, pues no hubiera podido volver a tomarla. Él tenía que morir para volver a tomar su vida, ¿no? Y esto lo hace pues en una obediencia a la voluntad divina, por el amor. Todo es movido por amor, y recuerden que ese es el contexto que hemos venido viendo, el amor ágape, el amor de Dios para nosotros, para sus hijos, y el amor que Él nos ha dicho que debemos de tener unos con otros, ¿no? Amarnos como Él nos ha amado, con ese amor. El hecho de que la muerte de Cristo sea un acto voluntario debe ponerse entonces de relieve, a fin de que cuando ocurra la muerte, los enemigos que le han producido no tengan derecho a jactarse como si fuera una victoria. O sea, lo matamos, ¿no? O sea, fue nosotros. No fue así.
Él lo permitió. Es una gran diferencia. El morir y resucitar de nuevo entonces son actos voluntarios, no son simple experiencia, son actos de obediencia y amor perfectos con un propósito. El Señor dice entonces: yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Padre va a mostrar su amor con la recompensa descrita en Filipenses 2:9. En Filipenses 2:9, hacia el Señor Jesús. Si alguien la tiene, o ya yo les gané. Ya les gané. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Él la pone por su propia voluntad. Nadie tiene derecho a entregar la vida, pero Jesús sí lo tuvo. Tuvo tanto Él dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa potestad es la misma, es el original igual, el poder, la decisión, la libertad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. El hecho de que Jesús tenga el poder significa probablemente que nada en el ámbito de lo que es, ni en el ámbito de lo que es posible, podían impedirle que hiciera lo que deseaba hacer. Es libre de hacer lo que intenta en todos los aspectos. El Padre entregó al Hijo a la muerte, el Hijo se entregó a sí mismo, el Padre resucitará al Hijo y el Hijo volverá a tomar su vida. Entonces, esto es lo que había quedado la clase pasada y les decía que me parecía muy importante que sí lo termináramos de ver, ¿no? Porque creo que es algo que no se nos debe olvidar y es una muestra más y una lección para nosotros del amor de Él y de lo que Él nos ha venido demandando como sus discípulos, de amarnos con ese amor. Y de valorar, como lo debemos hacer cada día, el sacrificio de nuestro Señor. ¿Por quién? Por nosotros, pecadores, ¿no? Sabiendo que lo íbamos a rechazar, ¿no? Y en ese momento, con ese amor, es que Él nos amó. Y inmediatamente Él dice: ya vámonos de aquí, les dice a sus discípulos, ¿no? Y empieza a hablar en el versículo 15 y entramos a una parte hermosísima de este evangelio que se titula, la Reina Valera lo titula como Jesús, la vid verdadera. Y aquí nos muestra el último yo soy de los 7 que se muestran aquí en el evangelio de Juan. Vamos a leer, si les parece, del 15, del 1 al 11. A ver si nos da tiempo entonces nada más de terminar por lo menos el versículo 1 y a ver si el 2, ¿no? Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado,
Así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí vamos a leer. En Juan 15, en todo este capítulo, vamos a ver que el Señor Jesús prepara a sus discípulos como lo ha venido haciendo para su próxima muerte, para la resurrección y su ascensión al cielo. Sus últimas instrucciones entonces se refieren principalmente a lo que significa ser un discípulo. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cómo puede una persona ser un discípulo después de la cruz? Y aquí vamos a ver una ilustración, como siempre él, utilizando cosas simples de la vida cotidiana para que lo pudieran entender en ese momento, ¿no? De lo que estaban acostumbrados. Hablaba a veces cosas de la pesca, por eso, y cosas de la naturaleza, del entorno en el que ellos estaban, para que lo pudieran entender. Aquí utiliza una ilustración entonces basada en la naturaleza. Los verdaderos discípulos de Jesús tienen una unión permanente, vivificante y fructífera con el Señor Jesús. Vamos a ver cómo nos va a decir que los discípulos debemos dar fruto, porque esa es parte de una nueva naturaleza. Debemos, no es si queremos. Debemos, porque ya podemos, porque tenemos una nueva naturaleza, si es que tenemos esa nueva vida, esa nueva naturaleza en nosotros. Entonces, en estos versículos vamos a ver cómo el Señor Jesús comienza con, les decía yo, con la séptima y última declaración del yo soy del Evangelio de Juan. Si los tienen por ahí, si no los tienen, se los voy a decir otra vez para que se los recuerden. Yo soy el pan de vida. Está en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Si voy rápido me dicen. En Juan 8:12. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:7. ¿Les faltó alguno? Y Juan, y el último, lo que vamos a leer, yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Y podemos ver que en cada caso, hermanos, Jesús no es una luz, Jesús no es una puerta, o Jesús no es una verdad de muchas luces, de muchas puertas o de muchas verdades, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es el único. Lo mismo va a ocurrir aquí. Él es la vid verdadera. La única vid verdadera, y pónganle con negrillas, verdadera. Imagínense que un hombre rico muere y que deja una gran fortuna, ¿no? Y entonces, pues, se da a conocer la noticia y salen, como siempre, ¿no? Ya saben que cuando alguien se muere salen muchos herederos, ¿no? Y salen muchos y quieren reclamar la herencia, ¿no? de este hombre.
Y llega el día a lo mejor en que ya se va a abrir el testamento y llegan ante el juez y están todos ahí, ¿no? Los que dicen que van a reclamar la herencia porque se dicen herederos. Pero llega uno y dice: yo soy el verdadero heredero. Entonces, aquí el verdadero heredero dentro de todos, ¿qué significa? Que los demás que son falsos. Hay un verdadero y significa que los demás son falsos, ¿no? Igual entonces aquí, cuando Jesús se llama a sí mismo como la vid verdadera, nos está indicando de que también está la existencia de vides falsas, de que hay una vid falsa. Cuando Él dijo que Él era el pan verdadero que venía del cielo, pues es que había otro pan también falso. Solo Jesús es el verdadero. Él es la única vid verdadera. ¿Y cómo podemos identificar la vid falsa? Ajá, pero hablando de la vid, y aquí específicamente hace referencia habla en Isaías, habla de una viña, en Isaías 5, si quieren, vamos a verlo. Ya después ustedes lo pueden leer con calma, pero vean Isaías 5. Habla de la parábola de la viña. ¿Cuántos la han leído? ¿Sí? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y que dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Entonces, varias veces en el Antiguo Testamento se llama a Israel como la vid de Dios. En Isaías 5, que es lo que acabamos de leer, se cuenta una historia sobre una viña plantada con amor y cuidada con esmero. Sin embargo, pues en vez de producir buenas uvas, produjo uvas silvestres, es decir, que no iban a ser comestibles. En el versículo 7 de ahí de Isaías vemos que esa viña se identifica con la nación de Israel. Después anoten que después revisen, correlacionen el Salmo 80, por favor. Cuando Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera, está haciendo entonces un contraste con la nación de Israel desde este punto, ¿no? De que Él es el único camino hacia Dios. No precisamente como lo venían, recuerden que se lo están hablando a los discípulos, no la nación de Israel, no el ser israelita, ¿no? Sino tiene que ser a través del sacrificio de Cristo. No necesitas convertirte en ciudadano de Israel para estar con Dios, necesitas ser un discípulo de Cristo, ¿sí? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay lugar alguno en el Evangelio de Juan o sea, que nos haga ver lo contrario, ¿no?
aquí está diciendo, Él es el único camino, Él es la vid, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, Él está diciendo, yo soy esa vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, ¿por qué Él les empieza a hablar? Les decía yo al principio de la enseñanza que Él les empieza a hablar pues de una manera con temas sencillos, ¿no? Con ejemplos sencillos, como siempre lo hace, para que lo entiendan, lo comprendan. Aquí estaba leyendo y hay varios comentaristas, no llegan a un acuerdo de por qué empezó a hablar de momentos, si estaban hablando del Espíritu Santo, les dijo, ya viene la hora, vámonos de aquí, ya es el tiempo de Satanás, nada tiene conmigo, pero ya sabía que ya estaba el tiempo por cumplirse, ¿no? Y entonces, lo que sí sabemos es que estaban había pasado la institución de la Cena del Señor, ya estaban, era el último momento en el que iban a estar juntos, el Señor estaba formándolos, estaba ya avisándoles de lo que ya iba a venir, ¿no? Y entonces, como les dijo al final del 14, dice, levantémonos o levantaos, vámonos de aquí. Entonces algunos dicen que a lo mejor ya se fueron directo al Getsemaní y entonces pues él al pasar y ver empezó a hablar, porque así era él, ¿no? Iba caminando y empezaba a hablarles. Otros dicen que los menos dicen que no, que ahí se quedaron y que, o sea, que fue como unos minutos lo que se tomó nada más, porque todavía, recuerden que les decía, todavía, ya es poco los que les tengo que enseñar, pero todavía les seguía hablando, ¿no? Todavía seguía habiendo enseñanza a los discípulos y mucha, o sea, ahorita vemos, pues ya todavía creo que son como 3 capítulos todavía que les seguía hablando, pero pues eran momentos, ¿no? Entonces, no hay siquiera una indicación de algún evento o lugar que pueda haber insinuado por qué utilizó esta figura de la viña, pero seguramente es porque estaba viendo algo ahí, ¿no? Les digo que creen algunos que a lo mejor podía haber una ventana cerca con alguna imagen de la vid o labrada con alguna vid, ahí en el aposento alto, o que les decía que a lo mejor en lo que iban caminando vio una viña y empezó a hablar, o bien que al pasar por el templo, dicen algunos que vieron las filigranas de vides y uvas doradas sobre las puertas del templo. O sea, no se sabe con exactitud, ¿no? Por qué empezó a hablar de eso, pero algo vio con ellos, ¿no? Para que se imaginen el momento que estaban viviendo. Y bueno, entonces, ¿todos saben lo que es una vid? Porque eso es muy importante. A ver, hermana. De hecho, les voy a traer la otra clase una impresión, porque a mí me ilustró mucho, ¿no? Porque digo, nosotros somos citadinos y pues luego no sabemos bien. Bueno, ahí les va. Bueno, lo investigué. La vid es una planta, se llama planta trepadora del género Vitis, bueno, y es especialmente conocida por una especie que produce uvas. Estas uvas se utilizan tanto para el consumo directo como la producción de vino, jugo y otros derivados. Los pámpanos, que lo leímos ahorita en el versículo 2, son brotes verdes o ramas tiernas que salen de la vid. Ajá. O sea, la vid, digámoslo así, es como la raíz que está pegada a la tierra y que nutre, ¿sí? De ahí salen los nutrientes. A los pámpanos son las ramitas. En las ramitas es donde van a salir ya las uvas, ¿sí? Ya el fruto. Entonces, esos pámpanos son los brotes verdes o ramas tiernas de la vid que incluyen las hojas y los zarcillos. Son las partes nuevas del crecimiento anual de la planta y de ellos brotan las uvas. En términos botánicos y agrícolas, la vid es toda la planta. Los pámpanos son las ramificaciones verdes y temporales que brotan cada año y que deben podarse para mantener la salud y producción de la planta, ¿sí? Entonces aquí esto es bien importante para que también podamos
comprender por qué está diciendo lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué debe? ¿Ya identificaron quién es la vid? ¿Quién es la vid? La vid verdadera, el Señor Jesús. Los pámpanos, la iglesia, las ramitas verdes, ¿no? ¿Qué debemos dar los pámpanos? ¿Uvas silvestres como Israel? No, uvas comestibles, buen fruto, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en la botánica, en la agricultura? ¿Qué se tiene que hacer para que se mantengan verdes y den fruto? Les acabo de leer. Exacto. Se deben podar y mantener en salud, ¿sí? Ahora digan, ¡ay, me dolió! Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, esto también tiene los pámpanos. Entonces, los pámpanos producen fruto, las uvas, porque son brotes nuevos y fértiles de la vid. Ahora, ¿cómo toman los pámpanos el fruto de la vid? Fíjense, nacen del tronco o de los sarmientos viejos de la vid. Cada primavera la vid despierta de su reposo invernal y brotan los pámpanos, que son esos tallos verdes nuevos. Crecen rápidamente y forman hojas, zarcillos y racimos. A medida que crecen, esos brotes desarrollan hojas que hacen fotosíntesis y también dan origen a los racimos de flores que luego se convierten en uvas. Dependen completamente de la vid, o sea, del tronco. Completamente, ¿sí? Ok, que Dios nos hable, hermanos. Los pámpanos no tienen raíces en sí, así que no pueden producir fruto por sí solos. Les estoy leyendo cosas naturales, no de la Biblia, o sea, que investigué. Fíjense, los pámpanos no tienen raíces, así que no pueden producir fruto por sí solos. Todo el agua y los nutrientes que necesitan para crecer y formar uvas vienen del tronco y las raíces de la vid, que es la parte permanente y profunda de la planta. Si se cortan del tronco, se secan. Un pámpano separado de la vid no puede seguir creciendo ni dar fruto. Por eso, la conexión entre la vid como fuente de vida y los pámpanos que fructifican es vital. ¿Ya vieron cómo Dios nos sigue hablando en lo natural? En lo natural. En resumen, los pámpanos producen fruto porque están unidos a la vid, que les da todo lo necesario para vivir y desarrollarse. Sin esa conexión no hay fruto. ¿Ok? Bueno, eso es tomado nada más de Google. Ahora sí, regresemos entonces. El Señor a Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recuerden que lo que nos había venido diciendo en el 14 y atrás nos hablaba de obediencia, nos hablaba de que permaneciéramos en Él para que nuestro fruto fuera abundante, ¿sí? Y no les había hecho la referencia de la vid, pero ya decía Él, o sea, es un mandamiento, es una exhortación para que podamos dar fruto. Resulta claro entonces que esta es de hecho la idea principal por la frecuencia con la que ocurren estas palabras, dar fruto y permanecer. Pónganlo con negritas eso, dar fruto y permanecer. Aquí podemos ver, hermanos, entonces los dos grupos. Fíjense qué dice en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, estos dos grupos, hablando metafóricamente, como está hablando el Señor, hay dos grupos de pámpanos. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me dice? Que acabamos de leer.
los que dan fruto y los que no dan fruto, ¿no? Exacto. Los que dan fruto lo podemos ver todo en el versículo 2, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que se les hace o les tienen que hacer a los dos grupos de pámpano, los que dan fruto y los que no dan fruto? ¿Cuál es la consecuencia que nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Dice, a los pámpanos que dan fruto, ¿qué les tiene que hacer? Limpiarlos. Eso lo vemos ahí también, ¿no? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, los pámpanos que dan fruto son limpiados. Los va a limpiar, ¿para qué? Con un propósito, para dar más fruto, para crecer y permanecer. Recuerden, ¿no? Todo va enfocado en eso, crecer y permanecer. Y los que no dan fruto, esos van a ser cortados, se van a dejar secar, se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Y eso lo vamos a ver en el versículo 6, de ahí del 15, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o sea, pámpano seco, pámpano que no da fruto, dice, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿A quiénes representa entonces con estos dos grupos? A quienes proclaman las buenas nuevas y que en consecuencia, en cierto sentido, tienen la luz, o sea, a los que han nacido de nuevo, a los que han escuchado el mensaje, a ellos representa, a nosotros, a los que estamos hoy aquí, a los que, y aquí hace la diferencia, a los que aceptan el mensaje, los que estamos adheridos a la vid y los que lo rechazan. ¿Sí? Entonces, es probable que al hablar de pámpanos que no dan fruto, que son cortados, se dejan secar, se recogen, se arrojan al fuego y se queman, Jesús estuviera pensando en hombres, a lo mejor como Judas. Recuerden que acababa de pasar, estaba hablando acababa de decir, ¿no? Él acababa de estar con él. Una vez que, como hombres como él, que una vez que estuvieron con el Señor en una íntima relación, pero después lo habían abandonado y estaba ahora en camino a una destrucción eterna. Y también no parecería natural que al hablar de los pámpanos que dan fruto, pues entonces estaba a lo mejor hablando de ellos, de los demás, de los discípulos, los que estaban ahí, los que escuchaban, los que sabía él que iban a permanecer y a dar fruto. ¿Sí? Recuerden las dos palabras, permanecer y dar fruto. Ahora, los pámpanos que dan fruto, ese es el primer grupo, ¿no? Y que los que dan fruto son limpiados. Ellos representan a todos aquellos que no solamente están en un contacto íntimo con Dios, con el Evangelio, sino que han nacido de nuevo, que a través de su sacrificio, a través de la fe en Él, hemos nacido de nuevo. Los que no dan fruto, entonces los que van a ser cortados y quemados, representan a todos los demás que a lo mejor también han estado en contacto íntimo con el Evangelio, pero no permanecen, no dan fruto, que solamente a lo mejor son simpatizantes, pero no terminan por obedecer, no terminan por cambiar, porque no hay fe, ¿sí? Porque no hay fe, y como no hay fe, entonces no va a haber fruto, ¿sí? Porque después vamos a ver, porque el fruto, ¿ustedes creen que el pámpano se esfuerce para que salga el fruto? No, es un fruto, es una evidencia de que el pámpano está tomando los nutrientes de la vid, ¿sí? Se está alimentando de la vid, entonces está dando el fruto. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice entonces, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Jesucristo es la vid verdadera, es decir, genuino, la que da fruto conveniente según su especie, como lo acabamos de leer, como se los expliqué ahorita. No como lo veíamos en Isaías, como la viña de Israel, ¿no? Que en lugar de dar uvas, dio uvas silvestres, que no se podían comer, que no eran comestibles. No es así, sino nosotros que hemos sido injertados a través de la salvación, entonces nosotros podemos dar ese fruto verdadero, porque vamos a estar injertados en la vid verdadera. Aquí el Señor Jesús, fíjense, recuerden que estaba Él hablando justamente de eso, les estaba haciendo referencia, porque acaba de pasar y ahorita lo vamos a ver, vamos a hacer unas referencias en Lucas y en Primera de Corintios, cómo Él está hablando ya del sacrificio, está hablando de que Él es el pan de vida, estaba hablando de que va a haber el fruto de la vid que habla del vino, Él está hablando de un nuevo pacto a través de su sangre y les está diciendo todas las veces que bebieren en mi memoria, van a anunciar cuando volvieran a representar eso, cuando está hablando, ¿no? Ahí en la institución de la cena del Señor, van a anunciar, dice, todo lo que ese sacrificio, ¿no? Hasta lo van a recordar y lo van a anunciar hasta que Él venga. Y luego dice, y yo soy, después ahora dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? Entonces, les digo que aquí se las dejo para que la lean ustedes en casa, Lucas 22:19 y Primera de Corintios 11:24. Lucas 22:19 y Primera de Corintios 11:24. Aquí vemos entonces, para que comprueben cómo durante esa institución de la Cena del Señor, el Señor Jesús estaba hablando del fruto de la vid, ¿no? También lo podemos ver en Mateo 26:29, Marcos 14:25 y Lucas 22:18. Esos ya los leen ustedes en casa, por favor, y los anotan, los desarrollan para que puedan tener nada más ese entendimiento, ¿sí? Mateo 26:29, Marcos 14:25 y Lucas 22:18. Ok. Entonces, ya veíamos que la vid es la que va a sostener los pámpanos. Los pámpanos, algo muy importante, van a alcanzar la unidad en la vid. Y es igual, es como una referencia también hacia nosotros como la iglesia, que vamos a encontrar esa unidad, esa vida y esa fertilidad para dar fruto solamente en la vid, ¿no? Solamente en Cristo. Entonces, aquí vemos que ese yo soy nos habla naturalmente de la unidad que la vid terrenal comunica a nosotros los pámpanos, que debe ser algo muy íntimo para poder dar ese fruto. De no ser así, entonces pues el Señor Jesús no lo hubiera empleado. Está utilizando ese ejemplo porque para mí se me hizo demasiado claro, ¿no? En lo natural y ese paralelismo que debe haber con lo espiritual. O sea, es increíble, es verdadero. Esa unidad que debe haber, que el pámpano debe estar unido a la raíz y que no puede producir fruto separado de la raíz, es lo mismo. Nos habla de esa unidad que nosotros debemos de tener con Cristo para poder dar fruto. Pero la unidad de los creyentes en sí y con Cristo es mucho más gloriosa que la parte natural que acabamos de ver. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, ¿sí? Es una unidad además basada en amor. Además, la vida que el pámpano recibe de su progenitor, la vid,
es muy valorada por el propietario de la viña, ya que sin ella no puede haber cosecha. Pero después de todo, esta vida equivale simplemente a un sostenimiento físico, ¿no? No es sino una sombra tenue comparada con la vida eterna de Jesús. Por medio de su muerte, Él nos va a dar a nosotros entonces esa posibilidad de estar en Él, de tomar de Él, de permanecer en Él y de poder dar fruto. Dice también en el 1, dice, y mi Padre es el labrador. Esta vida entonces no es un producto espontáneo de nuestra tierra, sino que ha sido plantada. Recuerdan que también lo vimos en Isaías, ¿no? Ha sido plantada. ¿Por quién? Por el labrador, por el agricultor, que literalmente es el Padre. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3, del 6 al 9. 1 Corintios 3, del 6 al 9. Dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La vid, entonces, que es Jesús, 1 Corintios 3, del 6 al 9. La vid que es Jesús fue plantada en la tierra cuando el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿No? Ah, caray. ¿No coincide? Ah, no, perdón, me equivoqué. ¿Qué leí? 1 Corintios 3, del 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Eso me da gusto. Era para ver si estaban poniendo atención. Ya vi que sí. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver Juan 1:14, por favor. Juan 1:14 dice así, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí es cuando es plantada en la tierra entonces esa vid. Esa vid es la planta entonces que tiende a extenderse. Así también el Señor Jesús va a traer salvación hasta los últimos confines de la tierra, ¿no? Aquí el Padre entonces se representa como el labrador, como el que trabaja la tierra, el que ara la tierra, el que cuida la viña, concentrando su atención ¿en quiénes? En los pámpanos, que son los que debe cuidar para que den fruto. Los pámpanos, o sea, nosotros necesitan mucho cuidado para poder dar fruto. Los hombres representados por los pámpanos necesitamos entonces mucho cuidado paternal. Un labrador de la viña, también llamado entonces como viticultor o jornalero agrícola, es la persona encargada de trabajar y cuidar la vid para que produzca buena uva. Ahora fíjense, ¿cuáles son las funciones de un labrador? Labrar la tierra, o sea, removerla, irarla, preparar el suelo para favorecer su crecimiento, podar los sarmientos, o sea, cortar las ramas viejas, lo que veíamos, ¿no? Que es necesario como dice aquí en el versículo 2, el pámpano que lleva fruto, ¿qué le tiene que hacer? Limpiarlo, ¿sí? También, ¿qué hace el labrador? Guía y ata los pámpanos, los acomoda para que crezcan derechos, para que no se vayan chuecos. Elimina los brotes o los racimos sobrantes, o sea, selecciona los mejores brotes, los racimos para que la planta no se sobrecargue y produzca uvas de buena calidad. Controla las plagas y las enfermedades, la riega, la abona. Todo eso es lo que hace el labrador.
En resumen, prepara, cuida, guía y limpia los pámpanos para que puedan dar un fruto. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Limpia, prepara, cuida, guía y limpia. Ajá, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya nos faltó nada más un cachito, pero es importante. O bueno, no sé si en lo que sube el pastor, 3 minutos, terminamos el versículo 2. El deber que se desprende para nosotros entonces de esta alegoría es que debemos de dar, ¿qué? Fruto, buen fruto, ¿no? En una vid buscamos uvas, del mismo modo en un creyente buscamos el fruto, o sea, el Señor busca el fruto de un cristiano. ¿Cuál sería ese fruto, hermanos, en nosotros? Bueno, está en Gálatas, ¿no? En Gálatas lo podemos ver y habla de un solo fruto. No son muchos frutos, es un solo fruto. Amor primero, amor hacia Dios, hacia nuestros semejantes. Ya sabemos qué amor: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y ese fruto cómo viene? O sea, debemos de tener motivos correctos, deseos correctos, actitudes correctas, la disposición, palabras correctas. Ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. Hay muchísimas cosas en la palabra de Dios que nos habla de ese fruto que debemos dar. Buenas obras, obediencia, todo lo que no sea nacido de fe, afuera, ¿no? Todo debe ser venido de fe, de acuerdo con lo que Dios quiere, y todo para gloria del Señor, así como el Señor Jesucristo nos lo enseñó, ¿no? Entonces, nosotros debemos de dar gloria con nuestra vida al labrador, que es Dios, porque Él es el que nos sustenta. Ahora bien, al igual que Él cuida la viña, quita los pámpanos que no dan fruto físico, así también el Padre va a quitar a los que no den fruto. Los que dan buen fruto son limpiados cada vez más. Habiendo nosotros sido justificados, ahora podemos renovarnos cada día, pero es necesario estar adheridos a la vid. De otra forma no podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. No podemos vivir la vida cristiana sin alimentarnos constantemente de la palabra, sin meditar en la palabra. No podemos vivir la vida cristiana, no podemos como un pámpano separado de la vid, sin tener comunión, despreciando los medios de gracia que el Señor pone para nosotros, sin oración, sin comunión íntima con los hermanos. Son muchos, por eso habla de los medios de gracia que Él dispone para permanecer en Él, ¿no? Entonces, en esta ilustración las ramas son los discípulos. Jesús menciona ahí los discípulos, los vivos y los muertos, ¿sí? El Señor Jesús vino a traer vida, entonces. Y es bien importante saber que cuando, o sea, un falso discípulo lo va a cortar, ya lo vimos claramente. No está conectado con la vid, no va a dar fruto, se va a mostrar, no le pertenece. No pertenece a la vid, la tiene que cortar. Y ahora, y los que sí, los va a limpiar. Y ese limpiar, hermanos, pues es necesario, y eso es también lo que vamos a seguir hablando. Las dificultades por las que podemos estar pasando, todo Dios lo va disponiendo de una manera perfecta para cada uno de nosotros. En su providencia va dando cosas, situaciones, que es parte de esa poda, de esa limpia, pero con ese amor del labrador. ¿Para qué? Para que demos fruto, ¿sí? Y para que nuestro fruto permanezca. Entonces por eso debemos dar gracias a Dios por lo que pase, porque lo que veíamos, porque Él es justo el orquestador de todo, por amor, porque nos moldea, nos forma, ¿sí? Y eso es básico, que lo podamos comprender. Pero si estamos viviendo apartados de Él, en nuestras fuerzas, de manera cuando nosotros queramos o como podamos, pues no estamos tomando de la raíz de la manera correcta, ¿sí?
El Señor Jesús por eso dijo: mi paz les dejo, mi paz se las doy. No se las doy como el mundo se las da. No se turbe su corazón cuando pasen estas cosas, ¿no? En ese momento iba a venir ciertas situaciones, para nosotras son otras situaciones. Con ese entendimiento es que debemos de vivir la vida cristiana, ¿ok? Bueno, hermanos, ya nos pasamos 6 minutos. Hasta aquí lo dejamos. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, continuamos la siguiente clase con el versículo 3 en adelante.